vamos a empezar a hablar del producto vectorial de dos vectores, ¿de acuerdo? Como su nombre indica, y al contrario que lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Estaremos hablando de un vector. Lo que obtengamos será un vector. El producto vectorial de dos vectores es un vector, ¿vale? Con lo cual tendrá coordenadas, que luego aprenderemos cómo sacaremos. A través de esas coordenadas lo que obtenemos es la dirección realmente del vector. El sentido, es decir, si va hacia arriba o hacia abajo, lo veremos utilizando la regla del sacacorchos, que se llama, ¿de acuerdo? Ya os la explicaré en su momento, pero bueno, la idea es que según cómo coloquemos el vector, si va u sobre v o v sobre u, va en una de las dos direcciones perpendiculares que existen al plano que forman los dos vectores. Eso va a ser siempre una cosa que va a suceder y va a ser muy importante en la parte de geometría. Es decir, el punto vectorial de dos vectores siempre es perpendicular hacia arriba o hacia abajo, según como entendamos, ¿verdad? El eje de las zetas, z positiva, z negativa, del plano que forman el vector u y el vector v, ¿vale? Sí que, si es un vector y sabemos su dirección y su sentido, tendrá un módulo, ¿vale? El módulo es esto. Es muy parecida a la fórmula del producto escalar, pero en vez de ser coseno, en este caso es seno de alfa. Recordad, esto solo es el módulo. En el producto escalar nos da directamente el producto escalar. Esto es el módulo del producto vectorial, es decir, el módulo de ese vector. Lógicamente, si u y v son coincidentes o paralelas o sus coordenadas son proporcionales, ¿qué nos va a pasar? Que el seno del ángulo va a ser 0, con lo cual el módulo va a ser 0. Es decir, el producto escalar de un vector por sí, el producto vectorial de un vector por sí mismo es igual al ángulo 0. No se puede hacer, ¿vale? Bueno, para todos los demás, sin ningún problema. Cosas que también son bastante importantes, la interpretación geométrica, ¿vale? Ya os la haré la demostración en clase, pero os la adelanto. Si tú montas un paralelogramo con los dos vectores, ¿de acuerdo? El área de ese paralelogramo es igual a la siguiente expresión, al módulo del producto vectorial de los dos vectores. ¿Por qué? Mirad, si tú trazas la altura, esta h, el área de un paralelogramo es base por altura. La base será esta longitud. Esta longitud es el módulo de v. ¿Vale? La altura no es esto, no. La altura aquí, el módulo de u lo que hace es de hipotenusa. Volvemos a aplicar la relación trigonométrica esta vez del seno y obtenemos la expresión para la altura. Si la colocamos aquí, la base, que es el módulo de v, la altura, una vez que has despejado, que va a ser el módulo de u por seno de alfa, lo que nos queda precisamente es la expresión que acabamos de definir para el módulo del vector. ¿De acuerdo? Este es el módulo del vector que obtenemos al hacer el producto vectorial. ¿Vale? Luego obtenemos las coordenadas de ese vector, que lógicamente van a coincidir con la expresión de lo que estamos hablando. ¿Vale? Bueno. Revisar las propiedades, por favor, echadles un vistazo en el libro, no hace falta aprenderlas de memoria. Lo más importante es que no es conmutativo, es más, es anticonmutativo. Es decir, a por b es igual a menos b por a, es decir, el vector AB es este y el vector BA es este, justamente misma dirección, pero sentidos opuestos, módulo igual, todo igual. Recordad que lo que estamos hablando es que forman un plano y tú si haces a por b te va hacia un lado y si haces b por a te va hacia el otro sentido, ¿vale? No es asociativa y sí que mantiene la distribución del producto vectorial con la suma y el de vectores, ¿vale? Bueno, lo mismo que he dicho antes, haremos algún ejercicio. Bien. Y ahora sí, lo más importante de este caso, ¿vale? Aparte de la regla del paralelogramo, que se utiliza mucho porque hay muchos ejercicios que lo hacen, es cómo lo sacamos o cómo sacamos sus coordenadas, ¿vale? De u por v, que serán a, b y c. Pues mirad, se coloca una matriz. Aquí colocamos las direcciones y jk, que corresponden a las bases canónicas z, y x y z. Abajo ponemos las coordenadas del primer vector. Es importante cuál es el primero en este caso, ¿vale? Y aquí colocamos las del segundo vector. ¿Vale? x2 y 2, z2. Si las colocáramos al revés, sería el movimiento opuesto, con lo cual nos saldría negativo. Recordad, si cambiamos un determinante, una fila por una columna, nos da el mismo determinante, pero con el signo negativo, ¿vale? Bien, desarrollamos por la primera fila, entonces lo que hace es, fijaros, para acordaros la regla mnemotécnica es que la primera coordenada es las otras dos, ¿vale? ¿Os acordáis cuando hacíamos Kramer, ¿no? Que quitábamos justamente la x, pues aquí lo mismo. Aquí quitaríamos la y, pero tened en cuenta que como estamos en un determinante, aquí aparece un menos j. ¿Por qué? Porque este es el 1, 2, ¿vale? Si no, otra de las maneras en las que nosotros nos lo aprendíamos, o lo que yo me aprendí, era como una especie de movimiento, ¿no? El z avanzaba y entonces el x1 pasaba detrás suyo. Y por último,
la última componente, la de la K, es x1, x2, y2 y 1 y 2 porque la z es la que hemos quitado. De aquí sale un número, que será el A. De aquí sale otro número, que saldrá el B. Y de aquí sale otro número, que sale el C. Aquí en el B, ahora que ten en cuenta, repito el signo. Pues con estas tres nos saldrá las coordenadas del producto vectorial. Recordad, luego cuando calculáramos el módulo, sería hacer raíz cuadrada de esta A, de esta más esta B al cuadrado, porque lo que hemos aprendido en el producto escalar sigue valiendo para calcular módulos. Y esto va a ser igual que el módulo, es decir, que U por V por el seno del ángulo que forma. Ten en cuenta que para la definición de un plano necesitaremos dos vectores no coplanarios, es decir, dos vectores que no formen un ángulo cero, y además un punto de ese plano. Y definiremos muchas veces un plano en función del vector perpendicular al mismo. Claro, todo esto nos va a llevar de una manera u otra al producto vectorial, ¿vale? A la hora de definir un plano en el espacio. Entonces, por eso es muy importante la parte del producto vectorial. Venga, hablamos el lunes.